Y finalmente, para hacer los 7 elementos de la vida, tenemos que añadir aquellos que complementan el fundamento, que son el silicio, el fósforo y el azufre. Además de los elementos carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, tenemos estos 3 que ayudan al proceso, porque, por ejemplo, el fósforo y el azufre tienen que ver con la fuerza del sol. El fósforo se llama portador de luz. El azufre se dice sulfur y es el portador del calor, su hermano. Y los dos son los representantes en la Tierra de las fuerzas del sol. De manera que el azufre se encuentra más en el proceso metabólico, porque es el encargado de las proteínas. El metabolismo de las proteínas no se puede hacer sin azufre. Toda proteína tiene azufre en los aminoácidos cisteína y metionina. Entonces tiene que ver con el calor, tiene que ver con la vida. El fósforo tiene que ver con la luz, tiene que ver con la conciencia, con el polo de la cabeza. Por eso el cerebro está hecho de fósforo y grasa, llamado fosfolípidos. Y el cerebro, pues, utiliza los carbohidratos. O sea, los carbohidratos en la cabeza, las proteínas acá, en el abdomen y las extremidades, en los músculos. El fósforo es el que regula el metabolismo de los carbohidratos. No se pueden absorber ningún carbohidrato si no hay fósforo en el intestino. Y detrás de esto está el yo. Entonces, el fósforo como portador de luz y conciencia. Y el azufre como portador de la vida, disolvente. Son hermanos que ayudan al proceso de la vida, que incluso tienen una relación con lo masculino y lo femenino. Los hombres tienen más fósforo y las mujeres más azufre, porque en las glándulas germinales, el esperma, la próstata y los líquidos tienen más fósforo. Entonces es un extra que no tienen el cuerpo femenino. Pero el cuerpo femenino en ciertos lípidos, en los lipoides, tiene más azufre. Tienen que ver más con la vida. Entonces se puede decir que hay una fosforofilia en los hombres y hay una sulfurofilia en las mujeres. Tienen más azufre las mujeres y tienen más fósforo los hombres, como decir, tienen más hierro los hombres y tienen más cobre las mujeres, porque el cobre es el elemento metálico de Venus y el hierro de Marte. Todo esto son características químicas del cuerpo de hombre o de mujer, que permite al espíritu tener ciertas experiencias. De manera que el metabolismo de los carbohidratos tiene que ver con el fósforo, el de las proteínas con el azufre. Y el de las grasas tiene que ver con el carbono, el centro de la vida. Podemos decir que la combustión tiene que ver con el fósforo en el ATP, la disolución con el azufre. Por eso las aguas termales ricas en azufre sirven para disolver en problemas de artrosis, ¿no? Entonces el uso del azufre, que está incluso en el rabanito, que está en la cebolla, que está en el ajo, tiene algo que ayuda a la digestión de proteínas y por eso siempre la mostaza también se usa en comidas llenas de mucha proteína. Ya ven que las salchichas le ponen mostaza en Europa, porque tiene muy rico en azufre. El ajo, la cebolla, todo esto son estimulantes de la digestión por ser ricos en un azufre muy activo. Que por supuesto ya dijimos que puede activar el proceso metabólico, incluso sexual. Y bueno, cuando hablamos del silicio, que es el que hace la triada, tenemos allí un elemento que se encuentra como receptor cósmico de las fuerzas formativas del cuerpo vital. No podría haber recepción de luz por los pastos más importantes del planeta para concentrar la luz del sol en forma de azúcar, en forma de almidón, que es glucosa. No podría hacerse en los cereales si no tenemos las espigas ricas en silicio, en la caña de azúcar con la espiga y con el borde de las hojas y el borde de todas las plantas es rica en silicio.
Es en la periferia donde el silicio se coloca porque es la antena receptora. Y por eso los insectos son ricos en silicio en las antenas, de ahí se usó el término de antena, porque el silicio es un semiconductor. Lo usamos en los chips de las computadoras, en las antenas, en los satélites, el cuarzo, el silicio. Entonces, en el reino de la vida también se usa como un conductor de fuerzas formativas. En el embrión, el ser humano, cuando está formándose, necesita fuerzas formativas. Entonces, la membrana del amnios, eso es rico en silicio. Es la piel de todo el embrión. El 20% mínimo es silicio. Y es porque es una antena receptora de fuerzas cósmicas que van a formar al embrión desde la periferia hacia el centro. Por eso se forman primero las manos, y luego los brazos, y luego los hombros en el embrión, hasta hacerse el feto. Esto es la acción del silicio, que se concentra en la pielecita del niño cuando ya es feto, en el vellito que está ahí, que se llama lanugo, que se ve amarillento, que cuando nace se cae. Es como una antenita. Algunos materialistas dicen, no, pues es una reliquia de cuando éramos monos antropoides, porque piensan que venimos del chango. Pero no, esa es una antena especial que tenemos en la superficie porque son recepción de fuerzas formativas del cuerpo humano, que luego al final al nacer quedan en el cabello, concentradas en las puntas. Las puntas del cabello del recién nacido es rica en silicio. Por eso es importante no cortar el cabello de un recién nacido, porque el recién nacido está conectado con la naturaleza y con el cosmos a través del cabello, en las puntas del cabello. No es recomendable cortar el cabello en recién nacido hasta que tenga mínimo 3 años, o si es mejor hasta los 6, 7 años, cuando salgan los dientes permanentes. Porque el niño o niña, cualquiera de los dos, está muy conectado con la naturaleza, con las fuerzas que rodean al cuerpo vital, y el cabello es una conexión. Así que pues, esto es el elemento que está en la superficie de la Tierra junto con el oxígeno en un 28%. Junto con el oxígeno, el silicio hace cuarzo. El cuarzo es una piedra cristalina, hexagonal, por cierto, que tiene que ver con las fuerzas de la luz, con la glucosa, con la vida, porque es la receptora de esto. Ya ven que si uno se mete a un cañaveral sin manga larga, uno se corta la piel, porque es como vidrio, porque toda la sustancia cristalina que ha creado el ser humano, las ventanas, los vasos, instrumentos de laboratorio cristalinos, están hechos de sílice, que es óxido de silicio. Y la superficie de la Tierra, 75% es sílice, que en forma pura es cristalino, es cuarzo. Muy interesante que la superficie de la Tierra en forma pura es cristalina, porque tiene que ver con las fuerzas de la vida. Así que bueno, con esto hemos dado una visión sintética de lo que es estudiar la química desde el punto de vista científico espiritual. No hay sustancia terrestre, materia química, que no sea manifestación exterior de fuerzas espirituales, de seres superiores, de conciencias.